Bueno, y ahora compartimos. Ahí está. Supuestamente ya tendrían que estar viendo lo que yo estoy viendo. Dentro de los archivos, fíjense que el primero que vamos a seguir trabajando es el de los precios sociales de los bienes no transables. Yo lo que hice acá es volverles a subir el archivo, se los dije el otro día, porque le agregué unas filminas adicionales para que a ustedes les sirviera para estudiar. Muchas veces me voy dando cuenta de eso y vamos agregando algunas cosas. Entonces, fíjense, estoy acá en la hoja, ya les digo qué filmina es, para mí es la 18, así que debe ser la hoja 8 de ustedes, porque les pongo 2 por página. Que en realidad lo que hice en ese momento era mostrar cómo se determinaba el precio social en el caso de que existiera, fíjense aquí, un impuesto. Entonces, eso nosotros lo vimos. En ese caso nosotros dijimos que el valor social de la producción, en el caso de los no transables, dado que las curvas de oferta y demanda eran normales, venía dado por un cambio en el consumo y un cambio en la producción de otros, y era esa famosa casita de la que yo digo siempre que está. Y después vimos que el valor privado de la producción no era otra cosa que lo que vendía el proyecto al precio de mercado, ¿no es cierto? Bueno, entonces que la diferencia eran no solo unos triangulitos, aun cuando nosotros considerábamos que los precios no eran muy distintos con y sin proyecto, ya había una divergencia entre el precio social y el precio de mercado, porque lo que yo les decía, cuando uno considera que los precios son muy similares, los iniciales y finales, lo que está eliminando son los triangulitos, pero acá queda como una chimenea que no es tan fácil de eliminar. Entonces ahí decíamos, en este caso, el precio social era mayor que el precio de oferta, que era el que se consideraba en la evaluación privada. Y otra forma de verlo, yo les había dicho, era considerar la intersección de las curvas sociales. En este caso, la oferta y la demanda son coincidentes con las curvas sociales, o sea que en la intersección de la oferta y la demanda teníamos el precio social, y si ese lo comparamos con el precio de oferta, fíjense que está por encima, o sea que llegamos a la misma conclusión. Lo que hice en esta filmina es agregarles un poco lo que les había dicho yo el otro día, que se los dije en palabra, pero por ahí no estaba demasiado claro. Y que decíamos, bueno, cuando nosotros queremos valorizar en términos de una ecuación matemática esos dos conceptos, fíjense que lo que nosotros hacíamos, por el lado del consumo, lo que decíamos era considerar el cambio en el consumo, perdón, por el lado de la producción, consideramos el cambio en la producción, multiplicado por el promedio de precios inicial y final, es decir, el sin proyecto y el con proyecto. Esta fórmula, que está tomando como base, la base de esta superficie, y está tomando el promedio, fíjense acá, de las dos alturas, es la fórmula que sale de la suma de la fórmula de un triángulo y un rectángulo. Entonces, esa es la que yo les decía que había que usar para simplificar el análisis. Y fíjense que en el caso del consumo pasa lo mismo. Tenemos la base, que es el cambio en el consumo, y la altura, que sería el promedio entre el precio inicial y el precio final de la demanda. Cuando nosotros consideramos eso, y si ustedes hacen el valor social de la producción, que sería la suma de los dos efectos, y ese valor social de la producción lo dividen por la cantidad producida por el proyecto, tenemos el precio social, es decir, el valor social por unidad. O sea que estoy dividiendo a derecha y a izquierda de la igualdad por el X numeral que sería lo que produce el proyecto. Esa es la filmina que les agregué. Y lo otro que les he agregado es que partiendo de ese precio social, si estamos considerando que los cambios en precios son pequeños, fíjense que el promedio se puede reemplazar por el precio de oferta. Y el promedio de precios de demanda se puede reemplazar por el precio de demanda. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el precio social es un promedio ponderado porque fíjense que el X asterisco se distribuye entre la cantidad producida de otros y la cantidad consumida. Entonces, esto lo que hace es que los ponderadores que acompañan a los precios sumen 1. Entonces, decimos que un promedio ponderado entre el precio de demanda y el precio de oferta. Y esos ponderadores, hay toda una demostración que está en el libro de Coloma, se los dejo a ustedes, de cómo llegar a este cociente hasta este tema de las elasticidades, que yo se los puse así el otro día. Si me preguntan si lo voy a tomar, no voy a tomar las derivaciones, no me interesa, pero si alguna vez ustedes quieren saber de dónde sale que esto es igual a esto, hay una derivación en el libro de Coloma. Y lo otro, perdón,
les estaba diciendo yo el otro día es que les demostré que estos ponderadores, además de sumar 1, eran positivos. Bueno, una forma más fácil de expresarlo es la que está a la derecha de la igualdad aquí, donde directamente ya estoy poniéndolos en valor absoluto, que era lo que yo les decía, hay que sumar las elasticidades en valor absoluto y la que acompaña al precio es la de oferta y la que acompaña al precio del productor es la de oferta y la que acompaña al precio del consumidor es la de la demanda. Entonces, eso es un poco para que vean la filmina adicional que le agregué, que me parecía que era interesante para que ustedes dispusieran ahí. Dicho esto, ¿no es cierto? Acá Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? podés hacer las preguntas que quieras. Ahí para... El precio del productor, sí, el precio del productor y el precio del consumidor en la segunda fórmula, digamos. En ¿Ese esta, sería el 1 o el...? no, en Sí, realidad ahí sería el que, o sea, vos no vas a tener en puesto el promedio. mercado y vas a venir con el proyecto. Vos lo que ves en el mercado es que el precio de demanda es 10 y el precio de oferta es 8. Entonces vos acá reemplazás por 8 y por 10, serían los ceros, digamos, los sin proyecto. Estás considerando que el proyecto prácticamente no te va a hacer variar el precio del mercado. Entonces tomás el precio de mercado y le aplicás a esos precios los ponderadores. Así se hace. No sé si queda claro. Si el proyecto Perfecto, quisiera gracias. variar mucho los precios, ya no te sirve esa fórmula. Tenés que agarrar, y ahí vas a tener que decir, por ahí podría ser un gran proyecto de producción, que sé yo, de Portland en un mercado donde está monopolizado. Entonces, de alguna manera viene una nueva cementera y vos decís, bueno, esta sí va a mover la aguja. Entonces, si va a mover la aguja y realmente tiene poder para influir en el precio importante, de forma importante, eso ya lo deberías considerar y ya no puedes tomar esta simplificación que se hace diciendo que el cambio en el precio va a ser poco significativo. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Ustedes córtenme cuando quieran porque a mí lo que me interesa es que se entienda. Entonces, fíjense que ahí yo se los he puesto. Generalmente yo la trabajo con esta fórmula porque es mucho más fácil que acordarse estos negativos, ¿no es cierto? Acá se dan cuenta que todo está en positivo porque la idea es que nosotros estamos tomando ponderadores, como les decía. Y en el caso fíjense que si es un impuesto al consumo, el precio de demanda es mayor que el precio de oferta y el social está entre estos dos. Y eso es un poco lo que yo les he puesto acá. O sea que esta fórmula, yo no digo que hay que aprendérsela de memoria, pero es una fórmula fácil de acordarse. Entonces yo diría de que esa sería la única que yo les exigiría. Después voy a seguir pasando con la animación, porque si no tendría que salirme del esquema. Voy a pasar a la filmina en donde, sí, no, voy a salirme para no tener que pasarles la animación. ¿Se acuerdan en este caso que nosotros mostramos la vez pasada, en donde estábamos diciendo que podíamos tener la situación en donde tuviéramos dos impuestos discriminatorios? Entonces habíamos hecho todo el análisis de la aparición de un proyecto, lo voy a hacer rápido porque eso se los mostré y está en el video anterior, y nosotros decíamos que acá teníamos que considerar el cambio en la cantidad consumida y eso daba lugar a un beneficio por mayor satisfacción, el otro cambio en la cantidad consumida, en este caso del otro grupo, y daba lugar al beneficio también por una mayor satisfacción. Después decíamos que había una cantidad producida por otro que daba lugar a un beneficio por la liberación de recursos, y que todo eso tenía que en suma ser el valor social de la producción. Y una cosa que es importante es que cada uno de estos cambios de las bases de estas áreas tiene que sumar el X asterisco. O sea, porque la idea siempre, y eso no se tienen que perder ustedes, es que yo lanzo esa cantidad en el mercado y trato de mirar cuando calculo el precio social, trato de mirar cómo se distribuiría esa cantidad. Entonces, si yo lanzo 100 unidades, tengo que ver cómo se distribuyen las 100 unidades entre consumo de alfa, consumo de beta y la cantidad producida por otro. Por eso tiene que las 3 unidades sumar 100. En este caso, fíjense que nosotros tenemos para el valor social de la producción la suma de las 3 áreas. Entonces tenemos un área bajo la curva de oferta y 2 áreas bajo la curva de demanda. Yo con esto les estoy mostrando un caso, pero podría ser que ustedes tuvieran impuestos a las producciones diferentes, entonces acá tendrían 2 precios de oferta y un precio de demanda, ¿está bien? Entonces lo que les quiero decir es tratar de mostrarle una regla para que ustedes no se tengan que acordar de las fórmulas de memoria.
Entonces, si yo esto lo trato de poner en términos de estos paralelogramos, fíjense que nosotros tenemos la superficie del primero, que es el cambio en la cantidad producida por otro, por el promedio de precio de oferta, esa sería la altura. Acá tenemos el cambio en la cantidad demandada por el grupo alfa por el promedio de precios de demanda de ese grupo. No está en la C porque si no iba a ser demasiado, ya lo quedamos así la clase pasada. Y acá tengo el cambio en la cantidad demandada por el grupo beta por el promedio de los precios de demanda del grupo beta. Entonces, miren, acá yo tengo 3 precios, entonces no es un promedio ponderado. Por más que yo hiciera las simplificaciones y cambiara, en este caso, el promedio de precio al precio, el promedio de precio al precio, y así sucesivamente, ya vemos que el precio social es un promedio ponderado de 3 precios. Entonces ya no basta con tener la suma de las elasticidades y todo lo demás. Entonces, fíjense, no es tan complicado esto. O sea, lo que ustedes saben es que el precio social se toma dividiendo el valor social de la producción por el X asterisco. Así que hasta ahí todo perfecto. Ahora, el tema es que la suma de estos 3 ponderadores tiene que dar igual a 1. Entonces, acá es muy fácil. Miren, yo se los he puesto acá en valor absoluto directamente. La parte de abajo siempre es la suma de las elasticidades totales. O sea, si bien acá están con el signo negativo, pero lo que les quiero decir van las elasticidades totales. Este eta y este eta y este epsilon son las totales. Como hay un solo precio de oferta, arriba va la total, porque no queda otra. Si hubieran 2 precios de oferta, iría lo mismo que yo ahora les voy a mostrar para la demanda. En cambio, como acá yo tengo 2 precios de demanda, fíjense que yo, si tengo la elasticidad de demanda acá abajo, total, acá arriba tendría que tener la elasticidad de alfa, porque acompaña el precio de demanda de alfa, y acá la elasticidad de beta, porque acompaña el precio de demanda de beta. El tema es que la suma simple de las 2 elasticidades, alfa y beta, no me da la total. Cuando yo voy a mirar cómo es la total, el otro día yo lo pregunté y uno de ustedes me lo dijo, que la total era un promedio ponderado de las elasticidades de cada uno de los grupos, donde los ponderadores dependían de la participación del consumo de alfa en el consumo total y de la participación de beta en el consumo total. O sea que esos ponderadores también suman 1. Entonces, cuando yo voy a reemplazar acá, no puedo solo poner la elasticidad, sino tengo que poner todo esto. O sea, ese componente es el componente que está apareciendo en primer término en la elasticidad total. Y fíjense, ese segundo componente es el del segundo término. De manera que cuando yo sume los ponderadores, terminen siendo 1. Entonces, ¿me lo tengo que acordar de memoria? No, lo tengo que razonar. O sea, hay que ser razonable. Uno ya a esta altura de la carrera no puede saber que la elasticidad total es la suma ponderada de las elasticidades de cada una de las demandas que lo componen. Bueno, esa formulita uno se lo tiene que acordar y además es intuitiva. Y acá después en la distribución, saber siempre que cuando yo voy a poner los ponderadores tiene que ser igual a 1. Queremos complicarlo con fórmulas más complicadas, todavía puede complicarse, pero con esto para mí me es suficiente si es que se entiende. Trini. Perfecto, profe. Chicos, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? No hay dudas, está claro. Bueno, entonces esas son las filminas que agregué, que me parecía que estaba bueno agregar. Muchas veces yo eso lo desarrollo en el pizarrón, lo vamos haciendo, pero me parece que ya con esto lo hablamos un poco el otro día y es suficiente. Tienen la misma apertura, 2 precios de oferta y van a tener lo mismo acá arriba. Va a ir la elasticidad de cada uno de los grupos multiplicada por la participación de ese grupo en el total producido. Bueno, hay 30 consumidores y hay 30 productores, eso pasa muchas veces, después cuando uno calcula los precios sociales, tiene grupos de productores y grupos de consumidores y en cada uno de esos se aplica esta parte de la elasticidad. Entonces, eso es un poco lo que hay que conocer. Hasta ahí llego con esto y si se entendió, sigo adelante. ¿Está bien? Chicos, ¿todo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, váyanse, sigan un poco adelante y vamos a seguir con este archivo, donde en realidad, fíjense lo siguiente, nosotros hasta el momento hemos supuesto que se produce una cantidad de X
esa cantidad X se lanza en el mercado o se recibe por donación, como ustedes lo quieran suponer, y uno dice cómo valora la sociedad el disponer de más X, más papel. Ahora, también está la otra parte que uno tiene que poner en la balanza, es cómo valora la sociedad los insumos que se utilizan para tener más papel. Hasta ahora entonces lo que hemos visto son los beneficios, al ser valor social de la producción, hemos visto en cuánto la sociedad valora ese papel. Lo que vamos a hacer ahora, y yo le dije en su momento, acuérdense que para producir papel, el productor también usa recursos, y entonces eso tiene costos. Entonces, vamos a dejar de lado los beneficios directos, que es lo que nos han permitido determinar los precios sociales del bien que produce el proyecto, y ahora vamos a calcular el costo social de uno de los insumos que el proyecto utiliza para producir. O sea que ahora nos vamos a concentrar en los costos. ¿Está bien? El procedimiento es igual que el que estamos haciendo para valor social, solamente que en vez de hacer el artificio de sumarnos acá a la oferta, acá me ha quedado un asterisco, tendría que ser numeral, pero bueno. En vez de sumarnos a la oferta, porque nosotros agregamos al mercado una determinada cantidad del bien, lo que nosotros ahora hacemos, nos sumamos a la demanda porque nosotros lo que hacemos es sacar de ese mercado una determinada cantidad de insumos para producir el bien X. Por eso el artificio que se hace a cabo, el proceso de simulación para determinar el costo social y el precio social de los insumos, es en vez de sumarse a la oferta, sumarse a la demanda. ¿Y cuánto sumamos? La cantidad que el proyecto utilizaría, que tiene que ser acorde con la cantidad necesaria para producir las X unidades, X asterisco, X numeral unidades del bien. Se me ha hecho un lío con eso del numeral, chicos, que no se imaginan. Quise hacer un bien y no sé, hasta que me acostumbre va a ser difícil. Acá, si ustedes lo han impreso, le ponen un numeral. Y si no le han impreso, yo después los corrijo y siempre les voy subiendo los archivos corregidos porque este año me tienen que aguantar que hay varias cosas nuevas y por ahí salen con algunos errores. Entonces, miren, si uno, por ejemplo, acá tenemos el caso de un bien no transable, sigo con los no transables, donde hay un subsidio. Entonces, si hay un subsidio, el precio que paga el productor es distinto, perdón, el precio que recibe el productor es distinto que el precio que paga el consumidor. Los ceros son la situación sin proyecto, después aparece el proyecto, hacemos con la curva esta D más I numeral, digamos, ponemos de nuevo la cuña del subsidio, marcamos el nuevo precio, tanto de oferta como de demanda, y lo que hacemos es bajar para determinar la cantidad I1, y acuérdense que siempre cuando nosotros nos volvemos con el nuevo precio, en este caso el nuevo precio de demanda, a la curva de demanda original, y la tocamos, y ahí determinamos, en este caso, la cantidad demandada por otros. O sea, en vez de haber una cantidad producida por otros, lo que cambia acá es que va a haber una cantidad consumida por los otros. Entonces, de nuevo, si son bienes no transables, en este caso insumos y no transables, fíjense que nosotros vamos a tener, por un lado, que el proyecto va a generar que la cantidad que demanda se distribuya entre cambio la cantidad producida y, en este caso, para que haya equilibrio, tiene que haber un cambio en la cantidad consumida total acorde a ese cambio en la cantidad producida, pero acuérdense que la cantidad que consumen los otros, como a los otros ahora le aumentó el precio, miren, les aumenta el precio respecto a la situación original, les cae. Entonces, este cambio en la cantidad consumida nosotros lo dividimos en dos. Uno, que es la disminución en la cantidad que producen los otros, perdón, consumida por otros, y otro, que es la cantidad que utiliza el proyecto. O sea, viene el proyecto, demanda esta cantidad, esta diferencia horizontal, demanda esta cantidad, y nosotros decimos en cuánto aumenta la producción y en cuánto desplazamos a los otros consumidores. Fíjense que acá, cuando yo miro estos efectos, si hay, por ejemplo, un cambio en la cantidad producida, un aumento en la cantidad producida del insumo, estamos diciendo que esto es un uso de recursos para producir ese insumo. Si el insumo es celulosa, será un aumento en el uso de recursos para producir la celulosa.
Y fíjense que, por otro lado, tenemos una disminución en la cantidad consumida por otros. Si este bien es un bien final, el cambio en la cantidad consumida, si este insumo, por ejemplo, fuera azúcar, que es bien final y es insumo, la parte de la demanda que se pierde por el consumo del azúcar que se deja de consumir, al ser un bien final, es satisfacción, o sea, disminuye la satisfacción. Pero si fuera un insumo, esta curva sería la de valor producto marginal. O sea que acá lo que se estaría diciendo es que se pierde producción que se lograría con ese azúcar y que a su vez sería consumida. Entonces, de alguna manera termina siendo de nuevo una menor satisfacción. Entonces, esos dos efectos, tanto este como esto, son costos. Y acá ustedes me van a decir, y bueno, pero ¿y la cantidad que utiliza el proyecto? Acuérdense que se iba y producía X. Sí, pero con ese X ya vimos cuáles eran los beneficios. Entonces, así como cuando mirábamos valor social de la producción, no mirábamos los costos, acá que estamos mirando costos, no miremos los beneficios, seamos coherentes, porque si no vamos a estar computando doble. Entonces, de estos efectos me voy a quedar con este y con este. ¿Por qué? Porque estamos computando costos. Y esto es lo que voy a mostrarle en la filmina que sigue. Nosotros vamos a tener un costo por menor satisfacción de necesidades con la explicación que les he dado de la producción, lo he puesto así en términos generales, y un costo por menor uso de recursos, porque ahora, un mayor uso de recursos porque ahora se produce más. Esos son los dos costos y la suma de estos costos serían los costos directos y en este caso también se le suele llamar en términos de proyecto el costo social del insumo. Ustedes ya saben que cuando yo he resumido, bueno, acá no lo he puesto en la filmina, pero cuando hablamos de costo social del insumo, lo escribimos como CSY, porque la I muchas veces en los libros, la I común, la I latina, desaparece, o sea, aparece un palito. Entonces se cambia por la Y, no porque no lo sepamos escribir. Entonces en los libros se optó por esa. Entonces fíjense que si uno midiera acá estas dos áreas, acá me queda una casa media desvirtuada, digamos, pero es así, sería el costo social del insumo. Uno generalmente este costo social del insumo lo compara, digamos, con mayor entrada de divisas, he puesto ahí. Bueno, no, esto debe ser porque lo he trasladado a otro, eso está mal, chicos, así que esta filmina se las voy a tener que corregir. Si uno, este costo social del insumo, perdón, igual síganme y después le corrijo la filmina, lo compara, digamos, con el costo privado del insumo, en realidad acá lo que tendría que tener es la cantidad de insumos que demanda el proyecto, que sería esta base de este rectángulo azul, por el precio que paga el consumidor, que sería esta altura. Por lo tanto, este rectángulo azul, si bien abajo está mal escrito, lo que estamos midiendo ahí es el costo en términos de el insumo para el que lo lleva al mercado. Y en este caso, a diferencia de costo social, se usa la palabra privada. Sería el gasto por el insumo del dueño del proyecto y en realidad sería, en definitiva, el costo privado del insumo. Quiero hacer una pregunta, a ver si se entendió y si no, digamos, no ha sido tan poco claro esa última partecita. Esto omítanlo, pongámosle ahí un tachón. Al que le gusta tacharme los PowerPoint, que es el Agustín Arias, que me tache el PowerPoint y después se los voy a corregir. Pero les quiero hacer una pregunta. Si ustedes hicieran la comparación, porque ya a esta altura ya deberíamos saberlo, ¿no es cierto?, entre el costo social del insumo y el costo privado del insumo, ya sabiendo que hay un subsidio al consumo o a la producción, da lo mismo. Ya sabemos que hay diferencias entre los dos. Y si yo tomo el costo social del insumo y lo divido por la cantidad de insumos que utiliza el proyecto, tengo el precio social. Y si tomo el costo privado del insumo y lo divido por la cantidad que utiliza el proyecto de este bien, voy a tener el precio de oferta, el de demanda, porque uno en realidad está comprando el insumo en este mercado, por eso acá a la altura la hicimos hasta el precio de demanda. Entonces, dicho todo esto, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo les parece que es el precio social
con relación al precio de mercado, en este caso al precio de demanda, que es el que se va a utilizar en la evaluación privada, por eso se compara con el de demanda acá. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Profe, ¿no sería muy parecido al precio que hay en el mercado? ¿Te parece? No te guíes Yo, tanto por el gráfico, porque el gráfico, acordate que está mirado con efecto lupa y toda la cuestión, así que no te guíes mucho por el gráfico, porque acá pareciera que estas dos superficies son muy parecidas, entonces hay que tener cuidado con eso. Profe, sí. yo diría menor, ¿Cuál es menor? porque se me trabó todo. Bueno, a ver, ¿qué pasó, Hola, hola. Álvaro? Decime. Eras Álvaro el que había habilitado el micrófono, ¿no? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Quién es el que está hablando? Yo no Ahí te veo en estoy. pantalla, por eso te tengo que preguntar. Sí, es que se me está trabando el internet, me parece. Por eso recién se me trabó todo. ¿Ahora Bueno, me pero escucho? ahora te estoy escuchando. Decime, ¿quién sos? Nicolás. Nicolás, decime, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo es el Yo social con digo que es respecto al menor. mercado? El social es menor. El ¿Cómo te social diste es cuenta? menor al privado. Ajá, ¿y cómo te diste Porque cuenta? O sea, ahí, sin graficarlo, sí. razono que hay una parte que paga el gobierno No, y no, eso no, es porque me los estás privados mezclando en sí, efectos, espérate, porque me estás mezclando efectos redistributivos y lo estamos viendo por los reales. Ahí ya estás haciendo mal las cosas. No estamos viendo efectos redistributivos claro, así. yo dije, bueno, sin... Bien, Vos lo estás viendo, al análisis me lo estás haciendo por los efectos redistributivos. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque me metiste a un actor que es el gobierno. Y fíjate que nosotros acá, hasta este momento, enseguida les voy a mostrar cómo se hace con los redistributivos, hemos hecho por los reales. O sea que siempre hemos estado mirando solo los cambios en las cantidades. Así que no lo puede hacer así como lo está analizando. perfecto. No importa, escúchenme, prefiero que hablemos porque es la única forma de ver si tenemos el tema. Entonces, ¿te das cuenta, Nicolás, lo que te estoy diciendo? Si vamos a ver Sí, el sí. Estado y vamos a ver qué le pasa ahí me tendrías que mirar, ¿qué le pasa a los consumidores, qué le pasa a los productores, qué le pasa al Estado y qué le pasa al dueño del proyecto? Entonces ahí sí, yo te creo, porque vos me decís una parte se la lleva al Estado, bueno, a ver, veamos, pero tenemos que ver al conjunto. Si vos solo te vas a concentrar en el Estado, no lo vas a poder ver. Es verdad que el neto que te queda, es verdad que el neto que te queda, si vos omitís los triángulos, es justo el cambio en el gasto en el consumo. Es verdad eso. Pero ojo cuando lo analizamos, ¿no? Bueno, a ver. Y además justo te dio mal, digamos. El social Ah, justo es mayor, que te podés confundir. Ahora, yo les enseñé una técnica. A esta altura me tendrían que usar la técnica. Usted, a ver, ¿qué técnica les enseñé yo? Para saber cuál era el social. Profe, ahí no podríamos ver que el precio, los dos precios de oferta son bastante parecidos, entonces el triangulito ese es insignificante, o sea, chiquito. Después los Sí. precios de demanda también, entonces todo lo del medio también se me iría y me queda como un rectangulito rojo que es mayor, entonces el precio social sería mayor. El precio social es mayor. El precio social es mayor y vos lo dijiste perfecto. Ellos lo que me está diciendo es, si bien acá está dibujado muy grande, ella me dice, el triangulito este de acá, miren, concéntrense en lo que yo les estoy diciendo, parece Tuzán lo que les digo, pero bueno. El triangulito este desaparece si consideramos el cambio de precio pequeño. Este triangulito también acá o este de acá, cualquiera de los dos, desaparece porque consideras el precio pequeño, pero acá hay un rectángulo que no se ve tan grande
que está excediendo a ese rectángulo azul. Lo podríamos ver así, pero en realidad es muy complejo de verlo, porque tendríamos que decir, acá este triángulo, este... Entonces, miren, yo les dije una regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica, y acuérdensela, es: el precio social es el de la intersección de las curvas sociales, este de acá. Ese es el precio social. Y ahora, una vez que yo tenga el de la intersección de las curvas sociales, piensen en lo siguiente. En ese caso, ¿cómo es el de oferta y cómo es el de demanda? Por supuesto que si estoy tomando la intersección original, porque lo otro es un proceso de simulación, tengo que tomar el precio cero de oferta y el precio cero de demanda. Y ahí se van a dar cuenta que el de oferta es mayor que el de demanda y el social está entre el de oferta y el de demanda. Si estamos usando el costo privado del insumo y en el costo privado del insumo usamos el precio de demanda, fíjense que el social les tiene que quedar mayor que el de demanda. Entonces, siempre piénsenlo en ese sentido. ¿Ves, Nicolás? Que si lo hubieras hecho y lo hubieras pensado en este sentido, decís, bueno, alguna inconsistencia acá tengo que tener. ¿Cuál es la inconsistencia? Cambiar el método de análisis. ¿Me entendés? No sé si queda claro. Sí, sí, clarísimo, profe. Gracias. Entonces piensen siempre eso. Ahora, perfecto, lo que ustedes me están diciendo está perfecto, porque en realidad podríamos hacer este mismo análisis por efecto redistributivo, pero van a ver que es mucho más complejo. Por eso, en general, tanto cuando uno mira beneficios como cuando mida costos, en general conviene hacerlo por efectos reales, porque acá cuando son no transables son dos efectos reales. En cambio, fíjate, Nicolás, si estamos haciendo el análisis de los efectos redistributivos, la cuestión es olvidarse las cantidades, meterse con quiénes son los actores. Y en este mercado, fíjate que tenés a los productores, a los consumidores, tenés al dueño del proyecto que es un nuevo actor y tenés al que otorga el subsidio. O sea que mínimo ya tenés 4 efectos a considerar y se te van a empezar a superponer. Entonces, no digo que no haya que estudiarlo, pero lo que digo es que, en general, cuando miramos la parte de reales, como los reales son 7 en total, y en el caso de los no transables, esos reales se reducen a 2, es más fácil quedarse con 2 y lidiar con 2 que lidiar con 4, ¿viste? Y que en este caso son 4, pero pueden haber más de 4, ¿está bien? Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer. ¿Se entendió hasta acá? Profe, a mí me había quedado una duda cuando había dicho que la disminución en la cantidad consumida por otros era un costo, como que no terminé de entender. En realidad, vos fíjate, si fuera de bien final, siempre que uno disminuye un bien final, cuando vos disminuís desde el punto de vista de la sociedad el consumo de un bien final, estamos hablando obviamente de los bienes normales, ¿no es cierto? O sea, normales o inferiores, pero siempre que vos disminuís el consumo de un bien bueno, de un bien, no de un desbien, ¿no es cierto? Vos estás perdiendo satisfacción. Entonces ahí es claro, digamos, que esta disminución en la cantidad consumida es una pérdida de satisfacción. Pero como estamos hablando de un insumo, también podría tratarse de que otros lo usen a este insumo como insumo, no como bien final. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Cuando yo acá disminuyo el consumo de otros, esta curva es valor producto marginal, acuérdate que lo que se está haciendo es perdiendo la producción que con este insumo se generaba. Entonces, la sociedad tiene menos de esa producción y por lo tanto entonces menos del bien que con este insumo se producía y se consumía. O sea, tenés menos bienes finales que se producen con este insumo. Esa es la explicación. ¿Está claro? Perfecto, profe Anthony. Gracias. Bueno, entonces, fantástico. Bueno, fíjense que la conclusión acá cuando los insumos son no transables, internacionalmente, que es lo que hemos estado haciendo, es que si el mercado no está distorsionado, el precio social coincide con el precio de mercado, y si el mercado está distorsionado, el precio social ya no coincide con el precio de mercado. Les quiero hacer una aclaración. Creo que ahí se termina. Esto se los voy a dejar a ustedes porque esta es una simplificación que se aplica en la práctica. Quiero que después la miren y me digan si se entiende, porque esta es una
explicación de que cuando ustedes no tienen en la práctica la curva de demanda y la curva de oferta, cómo nos arreglamos si no hay una oficina que haya calculado el precio social. ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Qué supuesto hago? Entonces esa es la simplificación del análisis que se la dejo para ustedes. Pero les quería hacer un comentario acá. Fíjense que cuando yo saco la conclusión, hablo de mercado distorsionado y de mercado no distorsionado. Cuando yo he hablado de los mercados distorsionados, les puse el caso de impuestos, de subsidios, de externalidades, le he puesto el caso de impuestos comunes para todos los consumidores, el caso de impuestos diferenciados, el caso del monopolio. Bueno, les he mostrado distintos casos en lo que va de las clases. Ahora, el hecho de que en un mercado, y esto es lo importante, exista una medida distorsiva, no quiere decir que el mercado esté distorsionado necesariamente. Aclaro. Por ejemplo, si en un mercado hay un impuesto a la producción, esa es la existencia de una medida distorsiva, o sea, el impuesto tiende a distorsionar el equilibrio. Entonces uno diría, bueno, si se acaba ahí el análisis, es verdad que esa medida distorsiva distorsiona el mercado. Ahora, si en un mercado hay un impuesto a la producción y a la vez hay una externalidad negativa a la producción, fíjense, el impuesto es una medida distorsiva, pero ustedes saben que muchas veces uno coloca un impuesto para contrarrestar el efecto discriminatorio o distorsivo de la externalidad negativa a la producción. Entonces yo tengo una medida distorsiva que contrarresta a otra causa de distorsión. Entonces esa medida distorsiva actúa sobre la externalidad y si fueran de igual magnitud por unidad, contrarresta, hace que el mercado en definitiva no esté distorsionado. O sea, es una medida distorsiva para contrarrestar otro motivo de distorsión que se compensan y hace que finalmente el mercado no esté distorsionado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Chicos, ¿entendieron? Sí, está claro. Sí, claro. Entendió. Entonces me parece que es interesante porque no necesariamente si en un mercado hay un impuesto, el precio social no va a coincidir con el del mercado. Si en un mercado hay un impuesto, el precio social no va a coincidir con el de mercado siempre y cuando sea la única causa de la distorsión de mercado. Si ese impuesto viene a compensar una externalidad, uno debería llegar a la conclusión gráficamente y matemáticamente, así que se los dejo a ustedes, si fuera de la misma magnitud, porque si no es de igual magnitud, ya ahí no está compensando exactamente. Cuando lo compensa exactamente, el precio social debiera coincidir con el precio de mercado. Y si no, algo estamos haciendo mal. Esa sería la conclusión. Para bienes no transables internacionalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no. ¿Ustedes? Yo quería saber por qué es para bienes no transables internacionalmente y no Porque lo para vamos a cualquier ver. tipo de mercado. Porque hay veces que el bien transable tiene un mercado que no está distorsionado y sin embargo el precio social no coincide con el de mercado. Ahora te lo voy a mostrar. Ah, bien. Por eso yo bien, quería bien. que sacáramos Perfecto. esa conclusión para bienes no transables. Yo antiguamente siempre decía que si un mercado no tenía distorsiones, su precio social no coincidía con el precio de mercado. Y después me empecé a dar cuenta, no, pero espérate, eso pasa siempre y cuando sea el de no transable. Esa afirmación la puedo decir sin ningún problema si el mercado es no transable. Y enseguida te voy a mostrar que si es transable podría no ocurrir. ¿Está bien? Perfecto, gracias. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, entonces, dejo esto, se les dejo la parte simplificatoria para ustedes. Voy a cerrar este archivo yo y me voy a ir y después les voy a dar un recrédito al archivo que se llama efectos, ya les digo, efectos directos 2020 en la filmina 34. Hasta ahí habíamos llegado, no lo habíamos hecho.
Y la idea es en esta filmina, y ahí Ignacio no, era Nicolás, te voy a demostrar esto que te estaba diciendo recién, de que este mismo análisis de valor social de la producción, así como lo hemos hecho por efectos reales y que vas a ver que es muy sencillo, o sea, se hace sencillo cuando uno mira los redistributivos, también se podría hacer a través de los redistributivos. En este caso va a ser de no transable, lo voy a hacer para un no transable. Cuando veamos precios sociales de los transables, también voy a mostrárselos para los transables, ¿está bien? Este año es como que he hecho la diferencia entre no transable y transable, me parecía que a los efectos de las clases y como quedan filmadas va a ser más ordenado. Entonces, fíjense, voy al caso de un bien no transable, para que nos pongamos de acuerdo, con impuesto al consumo. Si nosotros teníamos un bien no transable con impuesto al consumo, nosotros nos sumábamos a la curva de oferta con la cantidad que producía el proyecto. Esto ya lo sabemos, volvíamos a marcar la nueva situación de equilibrio con los nuevos precios, y tanto sin proyecto como con proyecto estaba el impuesto, por lo tanto el precio que paga el consumidor es mayor que el precio que recibe el productor. Sin proyecto 0, con proyecto 1, como para recordarles ese aspecto. Voy a hacer un paréntesis acá, de costo social del insumo. Como en realidad les he mostrado un montón de casos de valor social de la producción, se los dejo a ustedes, porque en realidad es subirse a la demanda, o sea, y los conceptos van a ser siempre los mismos. Entonces, he hecho varios casos de valor social de la producción, bueno, les queda a ustedes hacer varios casos de costo social del insumo, ¿está bien? Pero ahora vuelvo a valor social de la producción. Entonces, fíjense, ¿cómo hacíamos nosotros el análisis por efectos reales? Por efectos reales, nosotros decíamos, había un aumento en la cantidad consumida, y fíjense que al nuevo precio los otros productores producían menos, o sea que hay una disminución de la producción de otros. El aumento de la cantidad consumida era beneficio por mayor satisfacción de necesidades, y la disminución en la cantidad producida por otros, fíjense que era una liberación de recursos. Si yo hacía la suma vertical de esos dos elementos, tenía el valor social de la producción. Así era como lo habíamos hecho por efectos reales, y en la evaluación privada nosotros considerábamos el ingreso del dueño del proyecto, que sería el ingreso por las ventas de las unidades, o valor privado de la producción. Por eso decíamos, ¿cuánto vende X numeral por el precio al que vende? En este caso, el precio de oferta 1, para ser correcto con relación al proyecto. Entonces me quedaba ese rectángulo rojo. Y después hacíamos la comparación, como veíamos en este caso es fácil de ver que el verde es mayor que el rojo, decíamos el precio social es mayor que el precio de mercado. Ahora, miren lo que pasa acá. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis por efectos redistributivos, tenemos este valor social de la producción, vemos la diferencia acá, el triangulito, como yo le decía, ya no es tan distinto, entonces decía el precio social, ya sabemos que es mayor que el precio de mercado, pero yo diría, bueno, vamos a ver ahora el análisis de los efectos redistributivos. Entonces, por efectos reales venía a la mano de esta forma, o sea, estoy repitiendo lo mismo que hemos visto. Pero si yo quiero hacer el análisis por efectos redistributivos, y acá, Nicolás, era lo que yo te quise mostrar recién, es que por los efectos redistributivos es un camino diferente. Entonces, si es un camino diferente, tenemos que seguir el esquema de ese camino, o sea, hay que prestarle atención a qué es lo que me dicen los redistributivos. Por lo tanto, siempre lo redistributivo implica redefinir los actores. Y en este mercado, los actores que yo voy a tener son, fíjense, los consumidores, porque acá yo tengo detrás de esta demanda los consumidores. Los otros que tengo son los productores. Detrás de esta oferta están los productores. ¿Pero cuáles productores? Los que existen en el mercado antes que aparezca el proyecto. Ahora también aparece otro productor acá, porque aparece un proyecto que lo está llevando. Entonces, por eso, fíjense que acá, cuando yo discrimino los productores, digo, están los otros productores y el inversor o el dueño del proyecto. Conviene hacerlo por separado. Y luego, como hay un impuesto, está el sector público. Si hubiera una externalidad, habría que poner los que perciben la externalidad. Pero bueno, en este caso tenemos un sector público, los productores divididos entre otros y el dueño del proyecto y los consumidores. Y ahora veamos cómo les va a cada uno
me olvido de este esquema, que era mirar las cantidades y mirar estas dos áreas, sino que ahora me concentro en cómo les va. Entonces, fíjense, por efecto redistributivo, ¿cómo les va a los consumidores? Acá a los consumidores claramente les bajó el precio. Entonces, si yo miro cómo les va a los consumidores, fíjense que a esos consumidores le aumenta el excedente del consumidor. Acá, cuando vemos los efectos redistributivos, tenemos que hacer suma algebraica, porque algunos van a ser positivos y otros van a ser negativos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, es un efecto positivo, el consumidor gana. ¿Cómo les va a los otros productores? Entonces, fíjense, a los otros productores tienen una disminución del excedente del productor, porque esos productores pierden precio, y entonces pierden todo excedente del productor que está marcado con rojo. Entonces, si ustedes miran esto, ya está diciendo, bueno, hay algunos que ganan y otros que pierden, que era bastante razonable, ¿no es cierto? Un nuevo proyecto que hace presión a la baja del precio, beneficia a los consumidores y perjudica a los otros productores. Ahora, fíjense, no son los únicos dos actores, sino que el otro actor que aparece es el inversor. Les digo, bueno, como estamos mirando los productores, ojo que estamos viendo los beneficios, no nos olvidemos que el inversor tiene lo que hemos llamado el valor privado de la producción o el ingreso del dueño del proyecto, que sería la cantidad que el señor vende, el X numeral, por el precio al que venda. Y eso está positivo. Y el último actor que me está faltando, fíjense que es el sector público. En realidad, en este caso, el efecto final es que este señor recibe un incremento, porque el equilibrio del mercado pasa de acá a acá, ¿no es cierto? Recibe un incremento de la recaudación, y ese incremento de la recaudación es positivo. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque fíjense, para decir que ese es el incremento en la recaudación, yo debería suponer un impuesto de suma fija. ¿Qué quiere decir esto? Que el monto de impuesto en la situación inicial y en la situación final es el mismo por unidad. 10 pesos por unidad y 10 pesos por unidad. Si no fueran de suma fija, fueran ad valorem, ¿está bien? Como un porcentaje, recuerden que esta cuña no va a ser exactamente igual a esta cuña, porque se calcula como un porcentaje sobre el otro precio. Entonces, si el otro precio, si acá se calculaba, por ejemplo, sobre el precio del consumidor, que era 10 y el impuesto era 10%, esta cuña es 1. Pero si el precio del consumidor ahora en vez de ser 10 cayó a 9, el 10% de 9 es 0.9. Entonces ya no se puede calcular considerando este rectángulo, sino que lo que hay que calcular, se hace más complicado dibujarlo, porque lo que hay que calcular es considerar la recaudación inicial, el rectángulo que estoy marcando en pantalla, versus la recaudación con proyecto, que es el rectángulo más grande. Es más fácil a los efectos gráficos, yo tampoco no les voy a complicar la vida a ustedes, directamente decir, bueno, como las conclusiones no van a variar considerablemente, consideremos que el impuesto es de suma fija. Si es de suma fija, como esto es 1 y esto también es 1, podemos decir que el cambio en la recaudación viene dada por esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, chicos, ¿entendieron? Sí, se Profe, entendió. una pregunta, capaz que lo estoy viendo mal gráficamente, Uh-huh. pero si hiciéramos esa comparación de recaudación con proyecto versus recaudación sin proyecto versus con proyecto, Uh-huh. o sea, el cambio no nos daría ese rectángulo celeste más todo, o sea, donde está lo rojo y un triángulo blanco, o estoy mirando mal las cosas. No, en realidad, fíjate, la recaudación sería esto, ¿no es cierto? Eso versus esto. Sí, Eso estarías mirando. Entonces, de alguna manera, hay una parte, fíjate la recaudación, que sería este rectángulo blanco de aquí, que podrías, digamos, dejarla de lado porque se estaría compensando en el análisis. ¿Está bien? Esa parte, ¿no es cierto? Porque fíjate, es este rectángulo contra este rectángulo.
O sea que acá este rectángulo blanco es parte de las dos. O sea que esa la podrías dejar de lado. Pero lo que te quedaría de la primera recaudación es este rectángulo verde de acá arriba hasta el triangulito, ¿no es cierto? Y en el caso 2, digamos, te quedaría todo esto rojo. Hasta aquí, pero hasta acá tendrías que seguir. No sé si me seguís, Juan Gabriel. ¿Estamos de acuerdo o no? Más o menos. Y Sí, lo que pasa es que es muy... se complica para espérate. señalar. Vamos a ver si puedo hacer el dibujo. No tengo el lapicito mío acá, me lo olvidé abajo, pero a ver si puedo dibujarles acá. Miren, no sé si lo puedo dibujar de otra manera. Mira, Juan Gabriel, este no me va a salir muy bonito. Es la recaudación, digamos, sin impuesto, hasta ahí. No me ha salido muy lindo, pero bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Me seguiste? Sí. Bueno, y ahora voy a cambiar de color. Y ese es la recaudación. El pulso es malísimo, pues lo estoy haciendo con el mouse de la computadora. Hasta ahí. Es la nueva recaudación. Entonces vos fíjate, esta parte de aquí, que es la del rectángulo, coinciden las dos recaudaciones. Eso es lo que yo te estaba diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte de acá coinciden las dos recaudaciones. Esta parte verde forma parte, lo que te quedó de lo verde, ¿no es cierto? Forma parte de la recaudación inicial. Esta parte de acá abajo, fíjate este rectángulo que es de la parte roja y un triangulito más, es de la segunda recaudación, de la con proyecto. Y esta de acá es de la recaudación con proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ahí vi cómo se va, que lo Ahí único lo que gané viste. fue eso. Entonces, Sí, sí. a ver si lo puedo, y ahora tengo que, ¿cómo hago para sacar el lapicito? Porque ahora no me deja sacar el lapicito. Esto no es muy fácil para mí. No. ¿Cómo sacar el lapicito, chicos? Y para Capaz que colmo esto queda tocando, no grabado. se puede la flechita de atrás. No sé, ¿viste? Tengo un lapicito acá ahora y no me deja hacer otra cosa que no tengo el lapicito. ¿Apretando Escape? A ver, Escape. No, tampoco. Ahora le puse la goma y bueno, ahora no me deja hacer nada. Ay, madre mía, ¿qué será lo que tengo que hacer? A ver si le pongo... Ahí, mira. Cuando apretas allá arriba, sale. Entonces, fíjate, ahora cuando lo... Ay, no, es que ahora cuando lo vea acá va a quedar mal, porque queda en la pantalla. Vos fíjate lo que yo te digo, Juan Gabriel. Digamos, esta parte verde, ¿está bien? Con esta parte de acá abajo, Sí. y esto es lo que vos tenés que comparar, porque es lo que no coincide entre las dos recaudaciones. El tema es que cuando yo comparo esta parte, que sería el cambio en el precio, fíjate, la altura de eso es el cambio en el precio de demanda, no va a coincidir con el cambio en el precio de oferta cuando son ad valorem. O sea, el cambio en el precio de demanda no coincide con el cambio en precio de oferta. ¿Por qué? Porque en realidad, al ser ad valorem, es como que la cuña es distinta. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno empieza a hacer las compensaciones ahí. Eso es lo que se te hace difícil. Bueno, mira, hagamos una cosa. Como esto me supera, esto de la pantalla, te lo prometo hacértelo con un PowerPoint para que se vea claro para la clase del lunes. Y así No, sí, o sea, al final me quedó, claro, lo que pasa es que era un poco, cuando lo ves todo de una, es como que no se ve muy bien, pero no hace, o sea, no hay problema, sí, al final Bueno, quedó. si no te lo hago porque no quisiera que quede la duda, digamos. Te lo voy a hacer porque así yo me quedo más conforme, ¿viste? Entonces, siempre que haya alguna duda, más que si tuviera un pizarrón, te lo dibujaría, entonces me sería más fácil. Pero bueno, la idea es que tienen que tener cuidado con eso. Y en este caso, vos fíjate qué es lo que te está pasando. Si yo miro esto, en este caso particular, fíjate, el amarillo es positivo, el celeste es positivo, porque esto es del dueño del proyecto, esto es la recaudación. Esto era positivo porque era el aumento en excedente del consumidor, pero esto es negativo porque es la disminución del excedente del productor. ¿Está bien? Si ese negativo yo lo lograra superponer
con este verde, fíjate, como esta cuña y esta cuña son iguales, esta altura roja con esta altura verde son iguales. Y si yo lo hiciera volar hasta acá arriba o al verde lo hiciera bajar, fíjate qué es lo que te sucedería. Lo que te sucedería es que en realidad el verde se compensa con el rojo, o sea, el verde es mayor que el rojo, excepto en dos triángulos. Este triángulo, ¿estamos de acuerdo? Y este triángulo que ha quedado en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Eliminar la parte roja y eliminar la parte verde, porque es lo que se compensa, excepto por este triángulo y por ese triángulo. ¿Qué me queda cuando yo hago la compensación de lo verde con el rojo? Me queda la famosa casita, que es el valor social de la producción. ¿Quedó claro? ¿Necesita que se lo repita? Por mí, O sí, sea profe. que Chicos, el triángulo blanco estaría sumando. Exactamente, porque fíjate, mira, te lo voy a hacer acá, me es ¿Y más el fácil. triángulo verde entraría justo en el triángulo blanco? Sí, fíjate, si yo elevo el rojo Perfecto. acá, ¿no es cierto? Lo Bien, elevo bien. Sí. y lo pongo, digamos, organizar, traer al frente, ¿está bien? Fíjate, el rojo se va a compensar con el verde, excepto por ese triángulo verde que me está quedando ahí. Esa parte verde la dejo arriba. Y ese triangulito, ahí sí te voy a hacer que apeles a tu imaginación. Este triangulito que queda acá, lo podrías bajar y poner acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que te queda? Ese triángulo verde, este rectángulo celeste, este rectángulo amarillo, todo eso es positivo, y ese triángulo que también te quedó aquí y que lo pones acá abajo es positivo, con lo cual te va a quedar el famoso valor social de la producción de la casita. Ahora, quiero que me digan, ¿no era más fácil por los efectos reales? Nicolás, viste que hay que mirar no solo uno de los efectos redistributivos, hay que mirarlos todos para poder hacer algún análisis. Entonces, fíjate que se hace más difícil. Y por eso es que uno opta por hacerlo el camino más fácil. No sé si quedó claro, chicos. Perfecto, gracias. ¿Queda alguna pregunta? ¿Quedó, Juan Gabriel, claro, por lo menos con el impuesto de suma fija? Sí, perfecto. En Gracias. realidad, cuando el impuesto es ad valorem, tenés que empezar a compensar parte de la recaudación con parte del excedente del consumidor, parte del excedente del productor. Va a llegar a la misma casita, ¿eh? Va a llegar a la misma casita. Pero las compensaciones, como que tenés que decir, este área es igual a este área y este, ya sí, fíjate que nos cuesta tener que superponer esta roja, que yo la voy a bajar inmediatamente a su lugar, pero nos cuesta, digamos, pensarlo en términos de cuánto va ganando y cuántos, digamos, como tenés efectos positivos y efectos negativos, bueno, pueden ser ahí confusos de explicar. No sé si queda claro. Todos los casos se podrían hacer por efecto redistributivo. Y si los hacen para comprobar que estén bien, les tienen que dar igual a los que le daría los reales. Todos los casos que yo les mostré se pueden hacer por efecto redistributivo. Solamente que se van complicando, porque imagínense, por ejemplo, en el caso donde nosotros teníamos los consumidores alfa, los consumidores beta, y teníamos los productores. Ahí vamos a tener cambio en el excedente de los consumidores alfa, cambio en los excedentes de los consumidores beta, vamos a tener cambio en la recaudación de los alfa, cambio en la recaudación de los beta, y así, cambio en el excedente de los otros productores, cambio del dueño del proyecto. Y lo vamos a tener en gráficos diferentes. Entonces, cuando queramos ver esa compensación de área, vamos a tener que decir, de este gráfico resulta igual a este gráfico y esta recaudación se puede ver también acá. O sea, tenemos que empezar a hacer las compensaciones. Yo les digo, en los exámenes, a los efectos de los exámenes, solamente les tomo los reales y los redistributivos. Por supuesto, se los tomo, pero solamente les pido que hagan las compensaciones y que demuestren que son iguales en los casos que son simples de demostrar. No les complico la vida porque en realidad yo sé
que eso después uno en la práctica los demuestra. Hay veces que sí, son fáciles de demostrar, acá no es tan difícil, lo tuvimos que pensar un poquitito, pero no es tan difícil. Uno puede decir, el excedente del consumidor compensa en parte al excedente del productor, sobran positivos, bueno, se puede demostrar que este triángulo por semejanza de triángulo es igual a este, etcétera, etcétera, es fácil, pero hay veces que son difíciles de demostrar. Y de hecho nosotros tenemos algunos artículos donde hemos mostrado también la equivalencia, pero bueno, como complicadito, ¿no? Porque hay que empezar a decir este triangulito con el triangulito del tercer gráfico, se hace más complicado. No quiere decir que no se pueda, pero bueno, también hay que ser coherente que cuando uno los toma desde el punto de vista de un profesor, tiene que ser algo que se pueda hacer en un examen. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, chicos, ¿alguna duda? Bueno, entonces queda lo de ad valorem para que yo me No, quede Trini. para la clase que viene. Queda, se lo voy a mostrar así yo me quedo más que nada tranquila. ¿Hay alguna pregunta acá? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un stop a la grabación y vamos a tomarnos un recreito. Y después vamos a empezar con los efectos, o sea, con el precio social de los bienes transables. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Pero, Bueno, entonces fíjense, son las 36, tomémonos unos 10 minutitos. ¿Les parece? 15 minutos para que sea más descansado. 15 minutitos, así que tendríamos que estar volviendo, Trini, decime, porque yo a esta altura ya no pienso. sería hasta el 52, yo tengo 37, pero bueno, hasta Bueno, la de 50, la 52, hacemos redonda. 50, me parece que está bien 50. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, no estoy compartiendo, ¿no es cierto? No, está la foto de su hija, supongo. Ah, bueno, entonces perfecto, de mis dos hijas y mi esposo. Bueno, muy bien. Ahora les dejo de compartir, entonces ahí sí, y dejamos de grabar, le voy a poner la... ¿Cómo andamos, chicos? ¿Bien? Todo bien. Bien, bien. Bueno, fantástico. Bueno, mire, acá Juan Gabriel lo pide y Juan Gabriel lo tiene. Escúchenme. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar quieta en estas circunstancias? No. Mira, Juan Gabriel, acá lo vas a poder ver, creo que un poquito mejor que como lo que mostraba recién. Si el impuesto fuera ad valorem, esta cuña del impuesto sería mayor que esta cuña, ¿está bien? Porque era lo que yo decía, si el impuesto se calcula sobre 10 y es 10% es 1, y si se calcula sobre 9 y es 10% es 0,9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los tengo ahí o no? Sí, profe. Quedó claro. Sí, sí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Este lo he puesto un poquitito más clarito, pues se ve mejor, es el aumento en el excedente del consumidor. Esta es la disminución del excedente del productor. Yo recién dije que esta altura se compensaba con esta altura, pero acá lo he hecho grosso al tema del impuesto a propósito para que se vean que ya no es tan fácil de compensar. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés? Fíjate que a esto cambiar, a ver el cambio en la recaudación. Vos tenías esta recaudación inicialmente y ahora tenés esta recaudación. O sea que se recaudaba este impuesto por la cantidad que se vendía y ahora se recauda, fíjense, este impuesto por la cantidad que se vende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, no es tan difícil de demostrar en este caso. Pero miren acá, por ejemplo, el rectángulo este azul más oscuro es el que se pierde y el que es celeste es el que se gana. ¿Está bien? Entonces, esto
esto, fíjense que esta parte del rectángulo azul se puede compensar con el aumento en el excedente del consumidor, excepto por este triangulito. Acuérdense, el excedente del consumidor aumenta, eso es positivo, y este rectángulo, que es el que yo estoy compensando, se pierde. Por lo tanto, me va quedando este triangulito positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Este rectángulo que ha quedado acá en blanco es el que se superpone en la recaudación. O sea que una se gana y otra se pierde, así que ese rectángulo blanco es en realidad un rectángulo que no tiene ninguna efectividad. Ahora sigamos. Ya con eso estamos compensando toda la recaudación inicial. De la nueva recaudación, la parte del rectángulo blanco se compensa con la recaudación pasada, no pasa nada. Y acá tenemos otra parte de la recaudación que se compensa con el excedente del productor. El excedente del productor disminuye y la nueva recaudación, acuérdense que es positiva. Por lo tanto, todo este área que es del excedente del productor le quita, chupa de la recaudación. Excepto en qué me está quedando de la nueva recaudación. Lo blanco se me fue con la vieja recaudación, lo rojo se me fue con el excedente del productor, me queda esta parte, fíjense, este triangulito y me queda este incremento. O sea, que en el fondo queda lo mismo que yo les decía antes. Me queda este triángulo positivo, este rectángulo positivo, este triángulo positivo y me queda este rectángulo de abajo amarillo positivo. En definitiva, me queda la misma casita, o sea, el mismo valor social de la producción. Con esto creo que estaría claro el impuesto al valor y cómo se compensaría en ese caso. O sea, ya no podría hacer la compensación que yo hice recién, diciendo este excedente del productor lo llevo hasta acá arriba, porque ya no son iguales las alturas de los excedentes. ¿Quedó claro? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Juan Gabriel. Se me durmió. Sí, profe. Sí, quedó claro. Sí. Bueno, entonces ya está demostrado eso que me habías preguntado. Está más bonito ahora, si no me iba a quedar preocupada. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, perfecto. Chicos, ¿todo bien? Perfecto. Sí, perfecto. Todo bien. Bueno, esto lo voy a guardar para después, me sirve para otra vez, ya voy a ver cómo lo organizo. Entonces queda arreglar esa firmina que me quedó y ahora me voy a ir al precio social en el caso de los bienes transables. Le he puesto determinación de los precios sociales continuación porque antes no lo tenía dividido en bienes transables y no transables, pero ahora sí. Y la idea es que en realidad cuando nosotros, esta filmina se la repetí porque cuando nosotros vamos a determinar los precios sociales, nos conviene clasificar entre los no transables o domésticos, que son los que hemos visto hasta el momento. Sabemos que si el mercado está distorsionado, el precio social no coincide con el de mercado, hay veces que es mayor, hay veces que es menor, pero no coincide, y si no está distorsionado, sí coincide. Vamos a mirar esto de los transables, por eso fue la pregunta que me hicieron ustedes recién. Entonces empecemos con el bien transable. Del bien transable, yo podría trabajar con el mercado de un importable, de un exportable. Y por el momento vamos a considerar que los países son tomadores de precios internacionales, o sea, no pueden influir en la determinación del precio internacional. Para la mayoría de los bienes importables y exportables, los países son tomadores de precio, porque en realidad las exportaciones o las importaciones del país son pequeñas respecto del total mundial, digamos, respecto del resto del mundo. Pero hay algunos bienes para los cuales uno sí impone precios internacionales. Puede ser el café en Colombia, puede ser el petróleo en los países productores de petróleo, los OPEP, o puede ser algún bien como la soja, donde por ahí China, si es el gran consumidor de soja, nos está influyendo en el precio internacional. Entonces, por eso después vamos a ver el caso donde podemos influir en el precio internacional. Pero por el momento, vamos a considerar bienes transables donde no podemos influir en el precio internacional.
internacional. En este caso que está dibujado acá, es el caso del bien importable. Fíjense que las condiciones del equilibrio de un bien importable es que si uno multiplica el precio internacional en dólares, ya de esto hemos visto un poco la simbología, que era pi sub m, precio CIF en dólares, con costo seguro y flete, por el tipo de cambio, tenemos el precio en moneda doméstica del bien importable. Este es el precio que viene dado, y este es el precio que cuando se trata de un país que tiene poder de mercado, o sea que es influyente en el mercado internacional, fija. Este por ahora va a venir dado, entonces nosotros tomamos este precio, lo multiplicamos por el tipo de cambio vigente en el mercado, y eso sería el precio que vamos a colocar acá. ¿Por qué tenemos que colocar este precio? Pues nuestro precio que ponemos acá tiene que estar en la misma moneda que viene en nuestras curvas de demanda y de oferta, que es el precio local. Y la otra característica es que en el equilibrio la cantidad consumida tiene que ser mayor que la cantidad producida, y en realidad la diferencia queda como cantidad importada. Esa es la cuestión. Para que haya importaciones, este precio traducido, el precio internacional, tiene que quedar por debajo del de equilibrio que se llama el equilibrio de autarquía. Ha mostrado cuál es la cantidad consumida, cuál es la cantidad producida y cuál es la cantidad importada. Esta es la simbología de abajo, y lo que sí tienen que tener en cuenta es que el precio relevante es el CIF. ¿Por qué? Porque después vamos a tener en cuenta que cuando nosotros exportamos al FOB. O sea que si nosotros quisiéramos, supónganse, aumentar acá la oferta considerablemente y quisiéramos ver si nos conviene exportar, ojo, porque este precio no es el relevante para exportar. El relevante para exportar está más abajo de este precio, porque hay una diferencia entre el CIF y el FOB que viene dado por el costo de transporte. El CIF es costo seguro y flete, y el FOB es free on board, o sea que es sin incluir el costo de transporte. Entonces, si uno es $10, el otro va a ser $9, pero no se puede importar y exportar al mismo precio. Esa es la primera condición. Entonces, por ahora vamos a poner acá el precio CIF porque es el relevante para las importaciones. Entonces, fíjense, vamos a pensar en el mercado no distorsionado, como hemos hecho para el caso de los bienes no transables. Empezamos con mercado no distorsionado. Y hacemos lo mismo que hacíamos para el bien no transable. ¿Qué pasa si viene un proyecto, nos donan una cantidad de bienes o lo que sea, y los lanzamos en este mercado? ¿A quiénes corremos de este mercado? Es decir, ¿cómo se absorbe esa cantidad que yo lanzo? Entonces siempre el proceso de simulación se hace sumando la cantidad que el proyecto o me donan o lo que sea a la oferta, de manera de que el método de simulación es exactamente el mismo. Se suma esa cantidad, en este caso cantidad numeral, a la oferta y se obtiene la curva S más X numeral. Y una vez que tenemos esa curva, marcamos la nueva situación de equilibrio. En este caso, fíjense que está marcado con un nuevo X1, el precio no cambia porque yo soy tomador de precio y este precio no cambia. Cuando nosotros seamos país grande, este precio va a cambiar cuando yo hago o intervengo en este mercado, por ejemplo, a través de un proyecto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo voy a mirar como efectos reales? Acuérdense, los efectos reales son 7. De esos 7, vamos a ver con cuáles nos podemos quedar acá en este mercado. Esa es mi perra que está ladrando, se darán cuenta, porque hoy estoy a cargo hasta de la perra. Pero bueno, ya se le va a pasar. Entonces son 7. De esos 7, fíjense que de entrada ya 2 siempre los descartamos hasta cuando venga alguna clase respecto de eso, que es la calidad no cambia. Y no cambia tampoco la función de producción, o sea que no hay cambio tecnológico. De esos 2 que podrían estar, ya de entrada tenemos 5. De esos 5 pueden ser consumo, acá hay consumo, así que podría cambiar, vamos a ver si cambia. Hay producción, vamos a ver si cambia. Y en realidad, los otros 3 están relacionados con las divisas. Y esos 3 están relacionados con las importaciones, las exportaciones y el cambio, el precio PI, o sea, el precio en dólares. Acá ya estamos diciendo que el precio en dólares no cambia.
Y lo otro que estamos diciendo es que estamos importando. Entonces, de las tres cosas, lo que podría estar ocurriendo es que cambiaran las importaciones, la producción y el consumo. O sea, que nos quedamos con esas tres cosas nada más. Fíjense que es muy concreto, porque en realidad acá, si yo miro, como no ha cambiado el precio internacional, la cantidad consumida, original y final es la misma. Entonces yo acá le he puesto la flecha horizontal para decirle la cantidad consumida no cambia. Lo que sí pasa es que la cantidad producida total, fíjense que aumenta porque pasa a ser ahora X1. Y siempre esa cantidad producida total la desdoblamos en las partes que la componen. Nos fijamos si la cantidad producida por los otros, que es una de las cosas que nos interesa, cambian. Y como el precio a los otros tampoco les ha cambiado, la cantidad producida por los otros no cambia. Por eso acá ese aumento de la cantidad producida total no viene dado por algún desplazamiento de otros. Lo que sí aparece es que está el proyecto, o sea que este cambio en la cantidad producida, fíjense que está aportado por el proyecto. Pero, entonces, ¿qué hace el proyecto? ¿Qué es lo que desplaza? Y fíjense que lo que desplaza el proyecto es la cantidad importada. Entonces, nosotros lo que tenemos es que acá hay un aumento en la cantidad producida total que viene a ser aportada por el proyecto, y ese aumento en la cantidad producida total me hace que se reduzcan las importaciones. Esto me ha quedado dentro de la flecha y no debería estar adentro de la flecha. Pero lo que me interesa a mí, en el fondo, siempre son, como estamos midiendo valor social de la producción, son los beneficios. Por este lado, como no cambia la cantidad producida, consumida, no hay beneficio. Como no cambia la cantidad producida por otro, tampoco hay beneficio. O sea que el único beneficio que viene acá, que es lo que hace el proyecto y que produce que se corran, son las importaciones. Y si disminuyen las importaciones, desde el punto de vista de la divisa, eso está bueno, porque nos genera, digamos, o sea, se utilizan menos divisas que van a quedar disponibles para ser utilizadas para otras cosas. Entonces, de todos los efectos que se observan acá, el único que me va a dar lugar a un efecto real asociado a un beneficio es la disminución en la cantidad importada, y eso es lo que está apareciendo ahí en el gráfico. Y de esa disminución de la cantidad importada, fíjense que detrás lo que yo tengo son divisas. Entonces miren acá, cuando yo voy a mirar esta disminución en la cantidad importada, si yo quisiera ver las divisas que ahora libero, ¿qué tendría que hacer? Considerar la disminución de la cantidad importada y multiplicarla por el precio en dólares. ¿Está bien? Entonces yo ahí tendría las divisas, o sea, los dólares que se liberan. Pero como yo estoy viviendo en un país donde la moneda local no es el dólar, necesito traducir esas divisas por el tipo de cambio para que me queden en pesos, si mi moneda es el peso. Por lo tanto, fíjense, si yo multiplico el cambio en la cantidad importada, que es el cambio de, fíjense, lo que está aportando el proyecto, o sea, desplaza importaciones, multiplico el cambio en la cantidad importada por el precio en moneda doméstica, lo que voy a obtener es este rectángulo, y ese rectángulo va a estar compuesto por el cambio en la cantidad importada, por el pi y por R. O sea que ahí esto sería la valoración de la menor salida de divisas, si es que R, este R que estoy poniendo acá y que es el R que va a tomar el privado para ver qué precio tiene que pagar, si este R coincide con la valoración que la sociedad hace de ese R, que no siempre coincide. Ahora, si no coincidiera, fíjense, acá en la pantalla no se va a ver claramente, a ver si lo pongo así, se va a ver mejor. Fíjense que en realidad yo lo que tendría que hacer, si no coincidieran, es multiplicar ese R por un factor
que se llama el factor de corrección de la divisa. Y ese factor no es otra cosa que un cociente entre el R estrella y el R. O sea, en cuanto el R estrella supera o es menor, según sea el caso, respecto de R. Por ejemplo, si el R estrella fuera 10% mayor que R, esto sería 1.1. ¿Está bien? Entonces, miren ustedes, si este rectángulo tiene la base que es el X, digamos, que produce el proyecto, que coincide con las menores importaciones, y la altura es pi por R, cuando yo a ese lo multiplique, a este rectángulo, lo multiplique o lo corrija por R estrella sobre R, lo que estamos haciendo es, al dividir por R, pasarlo a dólares. Y al multiplicar por R estrella, pasarlo a pesos, pero valorados esos dólares socialmente. ¿Se entiende el punto hasta acá? Sí, profe. Yo no entendí mucho la diferencia entre el R estrella y el otro R. O sea, bueno, antes. José, eso no lo hemos, no, todavía no lo hemos visto porque eso en realidad el R surge del equilibrio en el mercado de divisas, que todavía no lo hemos visto. Entonces vos a esta altura ya que hemos avanzado bastante, podés determinar que si en el mercado de divisas existen distorsiones, el tipo de cambio de mercado no necesariamente coincide con el tipo de cambio social. Por ejemplo, si existen impuestos a las importaciones o si existen subsidios a las exportaciones, esos son medidas distorsivas que actúan en el mercado de divisas. Si eso es así, el mercado de divisas está distorsionado, cuando está toqueteado en el sentido de que ponen los cepos, en el sentido de que ponen un tipo de cambio oficial, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos una política anti-importaciones, entonces con muchos impuestos a las importaciones, el mercado de divisas está intervenido. Y al estar intervenido, el tipo de cambio social no te va a coincidir con el tipo de cambio de mercado. El mercado de divisas sería como el de un no transable más. No sé si está claro, Josefina. Más adelante, sí, profe, perfecto. vamos a ver el mercado de divisas. Entonces te vamos a poder explicar más cuando este es mayor que este o este es menor que este. En la mayoría de los países, y te diría, de todos los países que yo he visto, cómo es esta relación entre tipo de cambio de mercado y tipo de cambio social. El de Costa Rica, tiene un factor de 0,98. O sea, estamos diciendo que el social es menor que el de mercado. Pero en la mayoría de los países, por ejemplo, Chile es 1.01 este factor. En Perú es 1.06. No me acuerdo el de Paraguay, se lo puedo averiguar, pero me acuerdo siempre el de Uruguay, que es 1.31. Contra más distinto de 1 sea este factor, más intervenido está el mercado de divisas. No les quiero decir lo que sería ese factor en la Argentina, ¿está bien? Y en general, por el tipo de intervenciones que se hacen en los mercados de divisas, que después se los voy a poder mostrar cuando hagamos esa clase la van a ver conmigo, el valor social de las divisas, por el tipo de intervenciones que se hace, en general este es mayor que este. O sea, en general este factor de corrección es mayor que la unidad. No sé si hasta ahí, con la clase de hoy, podemos avanzar. Profe, una curiosidad, ¿es distinto para cada una de las divisas, o sea, para el dólar, para el euro, o es más bien homogéneo, o se usa solo el del dólar? Mira, en realidad habría que usar más el de la divisa con la que vos transás internacionalmente, que sería la del dólar, ¿no es cierto? Porque todas tus importaciones y exportaciones van a estar atadas al dólar. Eso no quiere decir que pudiera haber más de una relación. Y a modo de curiosidad, como vos decís, probablemente cuando un mercado de una de las divisas está muy distorsionado, como es el mercado del dólar,
muchas de esas distorsiones se te saltan indirectamente hacia los otros mercados. Entonces, probablemente los factores de corrección, no te digo que sean iguales, pero deben ser en el mismo sentido. No sé si Nicolás con eso te responde. Perfecto, muchas gracias. Se entendió que en realidad entonces cuando hay divisas, nosotros vamos a tomar el área valorizada al tipo de cambio de mercado de la divisa, pero la vamos a corregir, porque con esto, ¿qué es lo que sucede? Supónganse que el tipo de cambio social es mayor que el de mercado. Yo podría trazar una línea por acá, donde yo multiplicara el pi por el tipo de cambio social, y tendría que llegar con el rectángulo hasta esa línea. Pero ¿qué ventaja tiene hacerlo de esta manera? O sea, tomar el rectángulo valorizado a R y corregido por R estrella sobre R. Que podemos sacar conclusiones generales, porque si R estrella es mayor que R, en realidad el valor social de la divisa es mayor que este rectángulo verde. Si, por ejemplo, fuera del 10% mayor, es este rectángulo verde por 1.1, o sea, es el 10% mayor de este rectángulo verde. Si fuera menor, es este rectángulo verde achicado en un cierto porcentaje. Y si fuera igual a 1, me queda el rectángulo verde, que era lo que había concluido yo acá en la primera aproximación que dije. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces siempre lo vamos a trabajar así, tomando la altura pi por r y vamos a tomar la base en el cambio de la cantidad importada, exportada, lo que sea, y le vamos a corregir por este factor de corrección R estrella sobre R. ¿Rini? Perfecto, profe. Chicos, ¿alguno tiene una duda? Bueno, No, parece mira. que no. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que este es el valor social de la producción, porque es el único efecto real, entonces nos queda ese, el único beneficio, y ese sería el beneficio directo o valor social de la producción. Miren acá, al tener el valor social de la producción, en el fondo, en este caso, de los bienes, es el valor social de las divisas que se liberan. O sea, el valor social de la producción coincide con el valor social de las divisas que se liberan. En general, en los bienes transables es así. Ahora, miren acá, siempre nosotros comparamos el valor de la menor divisa, ¿no es cierto?, al valor de mercado, que sería el rectángulo verde, eso se llama valor de la menor salida de divisas a valores de mercado. Acá les he puesto que está evaluada al R. Recién dijimos que era necesario revalorizar esas divisas para que me quede a valores sociales, y eso se hace corrigiendo por este factor de corrección. Pero siempre es bueno comparar este valor social de la producción con el que va en la evaluación privada, que sería nuestro punto de partida. Y en la evaluación privada, acuérdense que va el ingreso del dueño del proyecto. Y si el señor vende al precio P1, fíjense que ese ingreso del dueño del proyecto está dado por este rectángulo rojo. Entonces, ese valor privado de la producción que va a estar calculado. ¿Qué diferencia hay entre el valor social de la producción y el valor privado de la producción? Y fíjense, ninguna si este factor es 1. Si el factor es mayor que 1, este verde va a ser mayor, este verde corregido va a ser mayor que este rojo. Y si ese factor es menor que 1, este verde corregido va a ser menor que este rojo. Entonces, fíjense lo que yo te estaba diciendo cuando me dijeron esta conclusión, porque es para mercado del bien no transable y no para el mercado del bien transable. Porque recuerden que estamos viendo acá, este mercado no está distorsionado, y sin embargo, el valor social de la producción puede ser diferente del valor privado de la producción. ¿Por qué diferente? Por este factor. O sea, el mercado del bien no está distorsionado. Si este factor es distinto de 1, el que está distorsionado es el mercado de divisa. Y como este mercado está directamente relacionado con lo que pasa en el mercado de divisa, esa distorsión del mercado de divisa se traslada a este mercado. Entonces, el bien tiene un mercado no distorsionado. Si el bien tiene un mercado no distorsionado y el mercado de divisa no está distorsionado, este factor es igual a 1, entonces
rectángulo verde y el rojo coinciden. Si el mercado del bien no está distorsionado, pero existe distorsión en el mercado de divisas, y este ya no es igual que 1, el verde corregido no va a coincidir con el rojo. Quiere decir que el precio social ya no coincide con el precio de mercado. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Chicos, Es como que el Sí, sí, mercado, está claro. claro, es que el mercado no distorsionado liga la distorsión del mercado de divisas. Entonces, es como que le repercute esa distorsión. Entonces, fíjense, yo tengo el valor social de la producción, el valor privado de producción, y la diferencia solo está si existe un R estrella distinto de R, lo que implica que el mercado de divisas está distorsionado. Y fíjense, según sea esa relación, pueden ser precio social igual al precio de mercado, puede ser mayor o puede ser menor. ¿Cuándo va a ser igual? Solamente si esto es igual a 1, y si esto es igual a 1, el mercado de divisa no está distorsionado. O sea que, fíjense, la conclusión sería, para que un bien no transable, cuyo mercado no está distorsionado, tenga un precio social igual al precio de mercado, requiero que tampoco hayan distorsiones en el mercado de divisas. O sea, sumo 2, no distorsionado el bien y no distorsionado el mercado de divisa, ahí tenemos igualdad de precio social y de mercado. Si no, la distorsión en el mercado de divisa es como que la liga, por decirlo, aunque no sea muy académico esto, el bien. ¿Está claro? perfecto, profe. Chicos, Bueno, Muy bien, quedó claro. perfecto. Bueno, fíjense, ¿qué podría ser? Esto es exactamente lo mismo, solamente que está puesto con fórmulas para que ustedes vean cómo se van calculando los precios, y fíjense la única diferencia que hay entre el valor que toma el privado y el valor que toma el social es que acá nosotros tenemos la valoración de las divisas por el tipo de cambio social y el privado la valora por R. Entonces, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando este sea igual que este, nada más que eso es lo que estoy diciendo ahí. Y bueno, ese es el famoso factor de corrección del que hablo, que lo quería dejar explícito en alguna diapositiva. Supónganse ahora que pasamos al caso de un impuesto de un bien importable que tiene un impuesto a la importación. Entonces, fíjense, en este caso las condiciones del equilibrio va a ser que ya no sirve solo multiplicar el precio en dólares por el tipo de cambio, sino que a este hay que agregarle uno más la tasa de impuesto a la importación. Entonces, para que el bien sea importable, ese precio que ahora va a incluir la tarifa, que va a estar por encima del precio, del precio sin la tarifa, la diferencia entre estos dos precios, el precio P y el Pi por R, es la tarifa unitaria a la importación. Para que el bien sea importable, a este precio que va a regir domésticamente, tiene que haber un exceso de demanda, que es el que se convierte en las importaciones. Esta sería la situación de equilibrio inicial. Ahora fíjense, ya tenemos un bien importable con mercado distorsionado, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos subimos a la oferta con el proyecto y hacemos el análisis que hemos hecho siempre. O sea, vemos los efectos reales. En este caso, nosotros lo que tenemos es que los efectos reales son similares a los de antes, ¿no? La cantidad consumida no cambia, la cantidad producida total sí aumenta, pero la cantidad producida por los otros no se modifica, ¿no es cierto? Sí aparece el proyecto y aparece una disminución en la cantidad importada. O sea que acá, como es un copy de la filmina anterior, también la llave se me ha ido hasta abajo y no debería haber sido hasta abajo. Entonces, miren ustedes, de nuevo, lo que nosotros acá tenemos es que nos vamos a concentrar solo en el positivo, es la menor salida de divisas. Si esa menor salida de divisas yo la quisiera valorar, recuerden que este precio, el precio P, incluye el impuesto. Y acá nosotros solamente tenemos que valorizar las divisas. Entonces, miren, si yo multiplico la cantidad importada por el precio pi, o sea, llego hasta acá, por el precio pi, yo tengo los dólares.
porque en los dólares o los euros, ¿no es cierto? Pero bueno, yo hablo de los dólares porque es la moneda generalmente con la que se transa. Entonces, fíjense, yo por ejemplo acá puedo tener los kilos de banana que ahora produce el proyecto, 1000 kilos de banana. Y supónganse que el precio en dólares por kilo de banana es de $9. Entonces decimos 9 por 1000, $9.000. Ahora, esas son las divisas. Si yo voy a valorizar las divisas, el traductor para valorizar las divisas es el tipo de cambio. Y en este caso, si estoy usando como traductor el tipo de cambio de mercado, voy a llegar hasta esta altura, hasta esta altura. Por eso es el rectángulo verde. Ahora, de nuevo, ese rectángulo verde está valorizado por R. Para hacerlo más general, nosotros tenemos que corregir ese rectángulo por el R estrella sobre R para dar lugar a que R estrella pueda ser distinto de R, que es lo más probable. Entonces, si es así, nosotros sabemos que es el rectángulo verde si R estrella igual a R. O es mayor que el rectángulo verde si R estrella es mayor que R, o menor que el rectángulo verde si R estrella es menor que R. ¿Estamos de acuerdo con esto? En la evaluación privada, se valora el precio de oferta, o sea, se valora a este precio. El productor vende a este precio. O sea que si yo tomo el ingreso por la venta del productor, va a ser multiplicando el X estrella por acá, se me chispoteó, es el precio del productor 1, o sea, es el P1. Por lo tanto, sería el rectángulo rojo. Ahora miren, si yo voy a comparar el verde con el rojo, aun cuando el tipo de cambio no esté distorsionado, aun cuando este factor de corrección sea 1, y este entonces me quede el rectángulo verde, ya ahí tenemos que hay un desfase entre lo que considera la evaluación privada y lo que debe considerar la evaluación social. O sea, estamos hablando de que el mercado de divisa no está distorsionado y la distorsión de este mercado está causando una divergencia entre el precio social y el precio de mercado. Ahora, fíjate qué es lo que podría suceder. Podría suceder que este factor fuera mayor que 1. Si es mayor que 1, el rectángulo verde está subestimando porque hay que multiplicarlo por ese factor. O sea que piensen que este rectángulo verde, al multiplicarlo por un factor mayor que 1, se va agrandando. Y se podría agrandar hasta llegar a la altura del rojo. Y fíjense, tengo un mercado en ese caso particular, es muy difícil que sea justo coincidente. Pero en ese caso particular, fíjense que tendríamos un mercado del bien distorsionado, un mercado de divisa distorsionado, y justo las distorsiones hacen que los precios sociales de mercado coincidan. ¿Se entiende el punto? Por eso es como que esto es un mundo aparte. ¿Se entendió? Sí, profe. Chicos, ¿entendieron? Sí, perfecto. Incluso tampoco podemos decir nada de cuándo es mayor, cuándo es menor. Sí podríamos decir que si este es igual a 1, fíjense, si este es igual a 1, el rojo le gana al verde. Entonces el precio social es menor que el de mercado. Si este es mayor que 1, ahí ya no podemos decir mucho porque puede ser, el verde se va inflando, puede ser que hasta pase o sobrepase al rojo. Puede ser que se quede más chico, inflado pero más chico, o puede ser que sobrepase. O sea que si es mayor que 1, hasta puede ser mayor, igual o menor el precio social que el de mercado. Y si este es menor que 1, este verde está como inflado, así que hay que desinflarlo. Ahí sí se puede decir que el precio social es menor que el precio de mercado. ¿Queda claro? A priori no podemos decir nada. Sí, profe, clarísimo. Bueno, entonces fíjense que acá está puesto esto, para que quede claro el tema de la corrección. De nuevo, la diferencia siempre está en R estrella respecto de R, y les pongo como conclusión siempre que el precio social puede ser mayor, igual o menor del precio que toma la evaluación privada. Acá puse la P correcta. ¿Está bien? Entonces, les voy a corregir esos pequeños errorcitos que por ahí se me han colado. De nuevo, acá está figurando el precio que está vigente en la evaluación privada. Fíjense que el precio incluye el impuesto. En la evaluación social nosotros solamente consideramos la parte que se refiere a las divisas, es esta, las divisas,
valorizada socialmente. O sea que en el fondo, fíjense que si yo quiero llegar al precio social, yo lo que tendría que hacer es tomar al precio de las divisas valoradas socialmente, y esto lo que se hace es aplicarle ese factor de corrección, y acá lo que estoy haciendo es reemplazando el precio de mercado. O sea que primero lo que tendría que hacer al precio del productor para llegar al precio social es sacarle la tarifa. ¿Cómo le saco la tarifa? Dividiéndolo por 1 más la tarifa. Al sacarle la tarifa me queda el pi por R. Y ese pi por R tengo que corregirlo, entonces lo tengo que multiplicar, fíjense, por el R estrella sobre R, para indicar, digamos, que ya estoy con el resultado final. No sé si está claro. Me parece que acá hay un pi que está sobrando. Después revísenlo. Este pi me parece que está sobrando, porque ya este precio incluye ese pi. Ese pi está sobrando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Chicos. Bueno, y vamos a hacer un ultimito caso que les quería mostrar acá, y después vamos a, ya después los voy a dejar porque sé que hoy tienen monetaria. Fíjense que yo podría analizar esto por los efectos redistributivos. Entonces yo digo, cuando yo voy a hacer el análisis de los efectos redistributivos, me tengo que olvidar de los reales. Tengo que empezar a ver los actores. Acá tenemos los productores, los divididos en otros productores y el dueño del proyecto. Tenemos los consumidores, tenemos el sector público, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense, al no cambiarle el precio, los otros consumidores no se van a ver afectados. Perdón, los consumidores no se van a ver afectados. Al no cambiarle el precio, los otros productores tampoco se van a ver afectados. ¿Quién se ve afectado acá? Digamos, primero lo que tengo es algo positivo que viene dado por el ingreso del dueño del proyecto, que es lo que el señor cobra por lo que vende. Está bien este rectángulo, eso es positivo, por eso lo he puesto en verde. Pero después el hecho de que haya un impuesto a la importación implica que si ahora se reducen las importaciones, de esta cantidad importada ahora se pasa a una cantidad menor, va a haber una disminución de la recaudación del impuesto a la importación. Y esa recaudación del impuesto a la importación viene dada por ese rectangulito que apareció ahí en naranja, porque fíjense la diferencia entre el precio doméstico y el precio internacional en pesos es la tarifa a la importación. Multiplicada por la cantidad me da la recaudación. El ingreso del dueño del proyecto es positivo, la disminución de la recaudación es negativa, y si yo considero esos dos efectos, que son los únicos que ocurren, porque como ya les dije, los otros no se modifican, fíjense que yo tengo el valor social de la producción, o sea, se me acabaron los efectos distributivos, yo lo que necesito es hacer la suma algebraica, y si yo sumo el verde, que es positivo, con el naranja, que es negativo, la diferencia me va a dar el rectángulo que está por debajo del naranja dentro del verde, ¿está bien? Y eso es el valor social de la producción, es lo que yo he estado marcando en verde, pero siempre y cuando el R estrella sea igual a R. Si no, acuérdense que era este rectángulo que estaba por acá abajo al que teníamos que multiplicar por el factor de corrección de la divisa. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en que cuando existen bienes transables internacionalmente, cuando miramos el mercado de los bienes transables internacionalmente, que sería mirar este mercado, nosotros nos estamos mirando solamente los redistributivos observables en el mercado del bien. O sea, los que se observan en el mercado del bien son estos dos. Cuando nosotros hacemos la suma algebraica de esos bienes, nos tiene que dar el valor social de la producción para el caso en donde no existieran distorsiones en el mercado de divisas, que sería cuando R estrella es igual a R. O sea, la suma algebraica siempre les va a dar la superficie del rectángulo que después tienen que corregir, o que recién corregimos. Ahora, si R estrella es distinto de R, o sea, cuando el tipo de cambio social no coincide con el de mercado, hay que agregar
unos efectos redistributivos que aún no conocemos y que eso viene más adelante, que son adicionales y que se observan en el mercado de divisas. Por eso, siempre a través de los reales, vamos y a través de los redistributivos llegamos a la misma conclusión. O sea, el valor social de la producción tiene que ser el mismo. Cuando el bien es no transable, recién lo vimos, fantástico, llegamos. Sin embargo, acá, cuando el bien es transable, no basta con mirar los efectos redistributivos observables en el mercado del bien, porque llegamos, pero a medias, llegamos para el caso donde no hay distorsión en el mercado de divisa. Cuando a eso le tenemos que agregar distorsión en el mercado de divisa, o sea que estos dos no son iguales, tenemos que ir a buscar otros redistributivos más, que no se miran acá, sino que se miran en el mercado de divisa, y esa va a ser una clase que viene después. No sé si queda claro. Sí, profe. Cuando yo dé esa clase y le sumemos los que faltan por sumar, vamos a llegar al valor social igual que el que hemos llegado por los efectos reales. ¿Está bien? O sea, que no, acá lo que podemos decir, no es que no se llegue al mismo valor. Si miramos solamente estos, no vamos a llegar al mismo valor. ¿Por qué? Porque faltan, no son suficientes. Si nosotros miramos los redistributivos observables en el mercado de X y los adicionales en el mercado de divisa, vamos a llegar al mismo valor social de la producción al que llegamos por reales. ¿Queda claro hasta acá? Falta esto, después se lo voy a mostrar más adelante, pero por lo menos créanme eso. Sí, Clarísimo, sí, profe. está claro. Sí, profe. Bueno, entonces se los dejo acá porque después ya viene el caso de cuota y prefiero que no lo hagamos el día de hoy. Un comentario más que les quería hacer. Fíjense, en este gráfico, voy a sacar esto para que se vea este gráfico. En este gráfico particular, yo vengo con un proyecto que es lo más probable y lo que me hace este proyecto es achicarme las importaciones. Pero yo sigo importando. Fíjense, o sea, las importaciones son menos, pero sigo importando. ¿Qué pasaría si el proyecto, en vez de, voy a salirme de la pantalla acá, pero ustedes lo van a ver igual, si el proyecto fuera lo suficientemente grande como para venirse hacia la derecha, o sea, fíjense, el X numeral fuera lo suficientemente grande como para que esta S más X numeral se venga tan a la derecha, fíjense que ya ahora el bien no necesariamente se siga importando. Entonces se los dejo como incógnita. No es el caso más típico. El caso más típico es que el bien importable, el proyecto no sea lo suficientemente grande como para eliminar las importaciones. Pero podría suceder cuando, por ejemplo, un bien que antes se importaba, ahora se produce en el país, porque se instaló una tecnología dentro del país que permite producirlo, y antes no se podría lograr. Entonces, en ese caso particular, fíjense que no solamente desaparecen las importaciones, y hay un efecto por ese lado, sino también puede haber un cambio en el precio, que es lo más probable, y si hay cambios en el precio, va a haber cambios en el consumo y en la producción. Entonces hay que mirar todo el paquete. Siempre no hay que creer, o sea, no hay que creer que si hay un bien no transable, solamente tenemos cambios en las importaciones y exportaciones. Pueden haber cambios en las cantidades producidas y consumidas si es que, por ejemplo, ocurre esta situación. Un caso de un bien importable que hace que el proyecto hace que se eliminen las importaciones. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Chicos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, escúchenme, son las 1:35. Los dejo libres para que tengan un rato antes de monetaria y nos vemos el día lunes.
Yo les prometo, ya mismo voy a arreglar estos pequeños errorcitos que se han ido colando, porque si no después me olvido, si ustedes descubren después alguno que no haya arreglado. Y lo que voy a hacer es volverle a subir, siempre les subo los archivos últimos para que ya les queden los errorcitos. Entonces, si solamente los han bajado y no los han impreso, acuérdense de imprimir, de bajar de nuevo los archivos para que, qué sé yo, por ahí se me cuelan cosas porque hago copia. Esta mañana estuve haciendo un montón de cosas nuevas para que pudiéramos dar la clase un poco sin pizarrón, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense de ir bajándolo. Yo no sé si cuando yo cargo de nuevo el archivo les llega un mail, pero si no yo les voy a poner para que ustedes tengan claro de que haya una corrección del archivo. ¿Está bien? Sí, profe. No, no llega mail. No dice nada. Bueno, entonces yo hoy ya mismo me voy a poner y le voy a corregir esos 2 o 3 errorcitos que pesqué y para que ya no queden, digamos, para que ustedes ya los tengan libres. Pero les pido por favor que todas aquellas tareas que yo les voy dando las vayan tratando de hacer y en todo caso en algún horario de consulta la vayamos viendo. Bueno chicos, si no hay ninguna pregunta más, los dejo liberados para que ustedes puedan cursar monetaria tranquilamente. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Chao, profe, gracias. Bien. Chao, profe, adiós. ¿Todo claro? Nos vemos. Sí, todo clarísimo. Bueno, fantástico. Bueno, ahora no sé Chao. dónde tengo que salir porque estoy con una pantalla nueva, entonces ahora no sé para grabarles la clase. Bueno, pero ya aparecerá. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.